Ok. Entonces decíamos, tenemos una fuerza peso 1, peso 2 y peso 3 que no son concurrentes. Pero el vector representativo de la resultante lo sacamos igual que fuera un sistema de fuerzas concurrentes. O sea, peso 1 más peso 2 más peso 3, uno a continuación de otro. O lo que podría ser, es decir, como yo no sé por dónde pasa la resultante, se me ha agregado una incógnita más. Pero yo puedo decir que entre la fuerza peso 1 y peso 2 existe una resultante parcial. Y esta resultante parcial le voy a llamar 1, voy a llamar F de peso 1 más peso 2. R de peso 1, R de peso 1 más peso 2. ¿Ok? Ahora, pregunto, ¿por dónde pasa esta resultante? Por el tercer cuadrante. Ya, está bien, tercer cuadrante, pero aquí en el cuerpo, ¿por dónde pasa? ¿Puedo saber por dónde pasa? La intersección de P2 y P3. No, estoy sacando la resultante entre peso 1 y peso 2. Entonces pasará por la intersección de peso 1 y peso... Perdón, de nuevo. Estoy sacando la resultante entre peso 1 y peso 2. ¿Sí? La fuerza entre peso 1 y peso 2. Por lo tanto, ¿por dónde pasa? Por la intersección de peso 1 y peso 2. Ay. Siempre, 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 siempre. Si son dos fuerzas, su resultante va a pasar por punto de intersección. Por lo tanto, yo puedo decir que la resultante entre peso 1 y peso 2 pasa por aquí. ¿Sí? Por la intersección de su recta de acción. Y ahora, digo, voy a sacar esta es la resultante, ¿no es cierto?, de peso 1 más peso 2. De peso 1 más peso 2. ¿Sí? Ahora, yo puedo sacar ahora, por lo tanto, primer principio de la estática, el efecto de esta fuerza resultante del peso 1 y peso 2 puede ser, reemplaza, ¿no es cierto?, reemplaza a peso 1 y a peso 2, es el primer principio de la estática. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es, como a mí me ha quedado R entre peso 1 y peso 2, sacaré la resultante entre la resultante peso 1 y peso 2 y la siguiente fuerza, que es la que está acá, ¿no es cierto?, la peso 3. Voy a correr un poquito, sería mejor. Esta era la peso 3, la voy a colocar. Esa es la peso 2 y esta es la peso 3. Entonces ahora voy a sacar la resultante entre peso 1, peso 2 y peso 3. ¿Esa resultante cuál es? Esa resultante es esta de acá, R. ¿Por dónde pasa? Por la intersección de la recta de acción de la resultante peso 1 y peso 3 y peso 2 más peso 3. O sea, entre esta resultante parcial que saqué y la otra fuerza, que es esta, la peso 3. Por lo tanto, ¿por dónde va a pasar la resultante? ¿Sí? Esa resultante total va a pasar, ¿no es cierto?, por la intersección de ambas fuerzas, ¿no? O sea, por ahí. Y ahí está ubicada la resultante total. Quiere decir que si tengo muchas fuerzas, yo puedo ir sacando de dos en dos resultantes hasta llegar a la última y saber por dónde pasa la resultante. Pero eso no es difícil, pero es muy laborioso. Entonces, habrá otra forma de encontrar la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes.
¿no es cierto? Y eso se llama un polígono funicular, que es un método gráfico, que lo vamos a ver después. Lo más importante de esto es que en este caso, ¿no es cierto?, existen tres incógnitas. ¿Cuáles son las tres incógnitas? Obviamente la intensidad, el sentido, la dirección. Pero sabemos que estas dos, ¿no es cierto?, estas dos están definidas. ¿Por qué cosa? Estas dos, ¿por qué están definidas? ¿Aló? Por el ángulo. Sí, señor. O sea que es una sola incógnita, ¿no es cierto? Es una sola incógnita. Por lo tanto, yo puedo decir que eso está definido por el ángulo. Estas dos de aquí, por el ángulo, ¿sí? Esta está definida y esta está definida por el ángulo. ¿Qué más me queda? Tengo la intensidad, tengo el sentido y la dirección por el ángulo. Si es método gráfico, lo que voy a hacer es medir este ángulo, o sea, trazar una horizontal y medir este ángulo. Y ya tengo el alfa sobre R, ¿sí? ¿Qué más necesito para definir una fuerza? Su intensidad, su dirección, su sentido, ¿y qué más? Punto de aplicación. Sí, señor, el punto de aplicación. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre fuerzas concurrentes? ¿Cuál es la diferencia entre Lo voy a sacar a ese del micrófono, lo saco y no entra más. ¿Cuál es la diferencia con el tema de fuerza concurrente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Aló? Jóvenes, despierte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Aló? ¿Me puede repetir de nuevo? No lo escuché. Le estoy preguntando, entre fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes, ¿qué diferencia ven, no es cierto, en cuanto a las incógnitas? La no concurrente no tiene un punto por donde pasan todas las fuerzas. Sí, señor. Se me ha agregado una incógnita más. ¿Cuál es esa incógnita? El punto de aplicación. Porque decíamos, si yo saco la resultante entre las tres fuerzas, con esto ya yo tengo, ¿qué cosa? Intensidad, dirección y sentido. Lo que no sé es por dónde pasa. Quiere decir que se ha agregado una incógnita más. Por lo tanto, si se ha agregado incógnita más, ¿cuántas ecuaciones tendré que plantear en forma analítica? ¿Tres ecuaciones? 3 ecuaciones. Muy bien, 3 ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las ecuaciones fundamentales. Por lo tanto, cuando es un sistema de fuerzas no concurrente, hay 3 incógnitas. ¿Cuáles son las 3 incógnitas? La intensidad, el ángulo que me da dirección y sentido y un punto de aplicación. Por lo tanto, tengo que plantear 3 ecuaciones. ¿Cómo serán esas ecuaciones? Ecuaciones de proyección y ecuaciones de momento. No hay por dónde perderse. Entonces, si ahora yo voy a
y voy a entrar al sistema de fuerzas no concurrentes. Fíjense el título acá, sistema de fuerzas no concurrentes. La reducción, ¿sí?, lo puedo hacer gráficamente, como hemos visto, parcial y otro método que se llama polígono funicular, que lo vamos a ver después. Y puedo plantear tres ecuaciones de tres diferentes formas, mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento, mediante dos ecuaciones de momento y una de proyección, o mediante tres ecuaciones de momento. Veamos. Entonces este es el caso, ¿no es cierto?, que reducción, o sea, estamos en reducción, ¿no es cierto? Estamos en reducción de fuerzas no concurrentes. Por lo tanto, los datos, ¿qué se conocen los datos? Se conocen todos los datos de la fuerza, se conocen todos los ángulos de la fuerza, ¿sí? Y debo conocer para cada fuerza un punto de su recta de acción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo vuelvo al esquema anterior, voy a ver que es complicado, no veo. Permítame. Si yo vuelvo al esquema anterior estaba aquí, sistema de fuerza. Si yo vuelvo a este esquema, ¿no es cierto?, yo para saber dónde está ubicada la fuerza P1, como un sistema de fuerza no concurrente, cada fuerza tendrá que tener, ¿qué cosa?, su intensidad y su ángulo y un punto de su recta de acción. Por lo tanto, necesito como dato, ¿no es cierto?, para cada fuerza un punto de su recta de acción, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. ¿De acuerdo? Por eso es que, repito acá, ¿no es cierto?, que lo que necesito como dato es además, se debe conocer un punto de la recta de acción de cada una fuerza. ¿Dada por qué? Por una coordenada, ¿no es cierto?, A para cada fuerza. Por eso la llamo X sub Y, Y sub Y. Pero como aquí voy a hacer mediante una ecuación, mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento, tendré que tener también las coordenadas del centro momento. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los datos? Se conocen todas las fuerzas, esto es un problema de reducción. Se conocen los argumentos de cada una de las fuerzas. Debo conocer un punto de la recta de acción de las fuerzas. Y si voy a tomar una ecuación de momento, ¿sí?, porque tengo tres incógnitas, ¿sí?, voy a necesitar un centro momento. Y ahora planteo las ecuaciones, las mismas ecuaciones. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. La primera forma es mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las mismas ecuaciones fundamentales. Entonces, una ecuación de proyección con respecto al eje X o al eje Y o a cualquier eje, voy a tomar con respecto al eje X, ¿no es cierto? Esta ecuación ya la conocemos. La proyección de la resultante igual a la suma de las proyecciones en X. La proyección de la resultante en Y igual a la suma de las proyecciones en Y. Y nuevamente aparece la ecuación de momento. El momento de la resultante igual al momento de la suma de los momentos de la fuerza. Pero sucede que aquí, en esta ecuación de momento, fíjense que dice en la vertical X sub B menos X sub R. Y esta es incógnita.
¿Por qué? Porque no sé dónde. Entonces se me ha sumado a Rx y Ry, ¿no es cierto? Una incógnita más que es, ¿no es cierto?, el alfa sub R. Pero además del alfa sub R, se me ha sumado el X sub R. Y el alfa sub R y el Y sub R. ¿Cuántas incógnitas hay? ¿Cuántas incógnitas hay? 4 incógnitas. ¿Cómo? 4 incógnitas. Sí, señor. 4 ecuaciones. 4 incógnitas. Pero veamos. Si yo tomo las dos primeras, ¿sí? ¿Qué tengo? Rx y Ry. Por lo tanto, tengo R. ¿Sí? Y si tengo R, ¿no es cierto? Tengo alfa sub R. ¿De acuerdo? Si tengo R, tengo alfa sub R. ¿Sí? Y con esto ya tengo las 3 incógnitas. ¿Qué falta? XR y YR. XR y R, que sería un punto de la recta de acción de la resultante. Sin embargo, y aquí hay que aclararlo, sin embargo, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo tengo una fuerza como esta fuerza, ¿sí? Y tengo un par de ejes coordenados, ¿no? El X y el Y. Sabemos que lo que yo necesito es un punto cualquiera de la resultante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo necesito solamente un punto cualquiera. Cualquier punto de la resultante es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque por el teorema de la transmisibilidad de la fuerza, yo puedo desplazar la fuerza a lo largo de su recta acción sin que el efecto se modifique. Por lo tanto, si yo doy un punto de concurrencia de esa fuerza, ¿sí? Un punto de concurrencia de esa fuerza. Por ejemplo, este punto de concurrencia, como este. ¿Cuál es el resultado que yo debo dar? Yo debo dar un resultado que sea coordenadas, ¿sí? Que sea coordenada. Por lo tanto, yo necesito tener el punto de coordenada, ¿no es cierto?, una distancia de coordenadas, como puede ser esta de aquí. Necesito, este sería, ¿no es cierto?, el X sub R. Este sería el X sub R. Y necesito conocer la coordenada del Y sub R. O sea, necesito quedar un punto. Y sub R. Mi pregunta es, si yo pudiera dar, en vez de este punto, ¿sí?, pudiera dar otro punto, cualquiera, por ejemplo, este otro punto, que sería otro X sub R, ¿no es cierto?, diferente. Pero si está sobre la misma recta de acción, ¿no es cierto?, llamémosle X sub R, llamémosle X sub R también, pero es otro X sub R, ¿de acuerdo? Y otro Y sub R. La pregunta es, ¿cuál sería válido dar cualquiera de estos puntos como resultado? Yo digo, con las ecuaciones he sacado R, he sacado alfa sub R, que me da dirección y sentido. O sea, quiere decir que ya yo puedo medir el ángulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ángulo va a ser este de aquí hasta aquí.
Entonces tengo R e intensidad sacado de la ecuación. Y tengo alfa sub R, ¿no es cierto?, que este aquí. Y lo saco, ¿no es cierto?, ¿por qué? Por tangente o arco tangente, etc. Analíticamente ya lo puedo calcular. Vuelvo a hacer la pregunta. Como resultado, ¿puedo dar este X sub R y este Y sub R? O este XR y este Y sub R. ¿Puedo hacerlo o no? ¿Entendieron la pregunta? No, Inge. La pregunta es, yo voy a dar el resultado, ¿ok? Y voy a decir que esta X sub R, ¿no es cierto?, que la voy a calcular de alguna manera, vale 3,2. Y que esta Y sub R, ¿no es cierto?, vale, y lo estoy sacando a escala, vale 2. Y ya estoy dando un punto de la recta de acción. ¿Sí? Ahora, si yo digo y doy como resultado esta que vale 5,1 o esta que vale 3,9. Si yo le doy este resultado y le digo R vale, voy a poner acá cuánto vale R. ¿Sí? R vale en una cierta, no en una escala, ¿no es cierto? Lo estoy sacando analíticamente. Un valor que lo he sacado de las ecuaciones. ¿Verdad? Me dice que vale 5,4 kilogramos toneladas. Yo doy como resultado. Además, voy a sacar analíticamente, ¿no es cierto?, cuánto vale el ángulo. Voy a volver a las ecuaciones para que nos quede claro, ¿cierto? El ángulo va a ser un ángulo que lo tengo que medir desde el horizontal, ¿no es cierto?, hasta acá. La pregunta nuevamente la hago. De las ecuaciones, ¿no es cierto?, yo he encontrado ya R, y he encontrado R, y he encontrado también alfa sub R. ¿De acuerdo? Ya encontré R y ya encontré alfa sub R. Me falta encontrar un punto de su recta de acción. ¿Sí? Entonces yo decía, yo puedo dar como resultado esta X sub R y Y sub R, o esta X sub R y esta sub R, o esta X sub R y esta Y sub R. La pregunta es, ¿lo puedo hacer? ¿Me sigue? ¿Aló? Ya, se debería poder. ¿Por qué? Siempre hay que tener el por qué. Porque por el teorema de la transmisibilidad de las fuerzas, ¿sí?, yo puedo dar cualquier punto de la recta de acción de la resultante, cualquier punto de la recta de acción de la resultante como dato de su X sub R y Y sub R. Ahora, como puede ser cualquier punto, ¿sí?, en estas ecuaciones donde tengo 4 incógnitas, ¿cuál es? R, alfa sub R, X sub R y Y sub R. Yo me fijo una cualquiera de ellas, cualquiera, y me digo, como yo puedo dar cualquiera de ellas, yo elijo
Yo elijo, ¿no es cierto?, X sub R igual a 5. ¿Por qué? Porque quiero. Y por lo tanto, de entre estas X sub R, se fija una de las incógnitas, X sub R o Y sub R, y se calcula la otra. Por lo tanto, de las 4 incógnitas, yo fijo el X sub R o fijo el Y sub R y despejo, ¿no es cierto?, la otra. Y con eso, mediante estas 3 ecuaciones, he solucionado el problema. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió bien. Parece que el único que entiende es usted, porque si los demás están dormidos, no entienden. Ya, ok. Yo debería poder recibir como 20 respuestas, si se entendió o no se entendió, diga. Pero bueno, cada uno responsable ya. Entonces, de esta manera, fíjense que para un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, necesito 3 ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo? Mediante una ecuación dos ecuaciones de proyección con respecto a 2 ejes y una ecuación de momento con respecto a un punto. Y con eso he solucionado el problema, pero necesito 3 ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Ecuaciones fundamentales. Vamos a seguir. El otro caso, ¿no es cierto?, es que yo puedo, parece que salí del archivo, no debería salir. Acá está. Entonces hemos visto mediante 2 ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. ¿Qué pasa mediante 2 ecuaciones de momento y una proyección? Lo mismo, ¿no es cierto? Lo que vamos a plantear ahora son el caso B, ¿sí?, que tenemos 2 ecuaciones mediante 2 ecuaciones de momento y una ecuación de proyección con respecto a un eje. ¿Cuáles son las ecuaciones? 2 ecuaciones de momento. Vamos a elegir 2 centros de momento, ¿no es cierto? Una ecuación de momento con respecto a un punto B y necesito una ecuación de momento con respecto a un punto C. Por lo tanto, de nuevo, ¿cuáles son los datos? Se conocen las intensidades peso 1, peso 2 hasta peso n. Se conoce para cada fuerza sus argumentos y se conoce para cada fuerza, ¿no es cierto?, un punto de su recta de acción. ¿Sí? Entonces, estas son las 3 ecuaciones. Las planteamos, ya sabemos de memoria, ¿no? Si yo planteo una ecuación de momento con respecto a un punto B, será la ecuación de momento con respecto al punto B para el resultante, que tiene que ser igual a la ecuación de momento, la suma de los momentos de cada una de las fuerzas. Todo lo que está en negro es incógnito, dato, y lo que está en rojo es incógnito. Ahora fíjense, aquí es X sub R, aquí es Y sub R. Aquí es X sub Y, aquí es X sub Y. Aquí es Y sub Y y es Y sub Y. Entonces esa regla mnemotécnica es la que quiero que la suma muy bien, para que cuando yo diga, ¿de quién estoy hablando? De R. Por lo tanto será el centro de momento menos X sub R. Centro de momento, ¿no es cierto?, menos Y sub R. Centro de momento menos X sub Y. ¿Por qué X sub Y? Porque estoy hablando de la fuerza Y. Aquí, centro de momento menos Y sub Y. ¿Qué es Y sub Y? El que corresponde a la fuerza, ¿no es cierto?, Y. Y lo mismo, ¿cuál es la diferencia de la ecuación de momento con respecto a un punto C? Lo único que varía, ¿no es cierto?, que en vez de ser aquí B, X sub B, X sub C. Aquí Y sub R, no, Y sub R es lo mismo. La diferencia está en X sub R, en estas 3. Perdón, estas 2. X sub R y Y sub R. ¿Sí? Esta es para la fuerza. Y por lo tanto, el centro de momentos, en este caso va a ser B, X sub B. En este caso va a ser C, X sub C. Acá, Y sub B, Y sub C. Acá, Y sub B, Y sub C. Acá, Y sub B, Y sub C. La ecuación de momento. La misma ecuación de momento que estamos planteando. Más una ecuación de proyección. R por coseno alfa sub R igual a la sumatoria del peso I por coseno alfa sub I.
ecuación fundamental. Nuevamente tenemos 4 incógnitas. 3 por las razones que hemos visto, ¿no es cierto? Pero nuevamente se me suma, ¿no es cierto?, X sub R y Y sub R, que me hacen 4 incógnitas. Lo mismo, se fija una de ellas y se determina las otras. Y con eso ya tengo, ¿no es cierto?, tengo todos los datos. Y los resultados que voy a tener es la resultante, el argumento y un punto de la recta de acción de la resultante. ¿Y esto con qué? Con 2 ecuaciones de momento y una ecuación de proyección fundamental. Si ahora le hacemos el tercer caso mediante 3 ecuaciones de momento, ¿sí? Mediante 3 ecuaciones de momento, ¿sí? ¿Qué serán? 3 ecuaciones de momento con respecto a 3 puntos. Una con respecto al punto B, otra con respecto al punto C y otra con respecto al punto D. Nuevamente, como estamos en reducción, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la resultante, la proyección, que tengo que sacar la resultante en función de los datos de la fuerza. Los datos de la fuerza, su intensidad analítica, su ángulo analítico y un punto de la recta de acción de cada una de las fuerzas analíticas. 3 ecuaciones de momento, por lo tanto, tengo que conocer cuál es los centros de momento y necesito los coordenadas. Y de ahí, plantear nuevamente la ecuación. ¿Sí? Que son 3 ecuaciones de momento. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí X sub B, X sub C y X sub D. 3 puntos. Acá Y sub B, Y sub C y Y sub D. Acá Y sub B, Y sub C y Y sub D. Acá Y sub B, Y sub C y Y sub D. Las mismas ecuaciones. Teorema de Variñón, tengo que igualar la ecuación de momento de la resultante con la suma de los momentos de la fuerza. En los 3 casos. Nuevamente, 4 incógnitas, parecería, pero como yo puedo definir un X sub R, ¿no es cierto? Calculo el Y sub R. Si yo defino el Y sub R, calculo el X sub R. Y nuevamente, con esas incógnitas, ¿no es cierto? Yo voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Resuelvo y voy a tener nuevamente el resultado de la intensidad, el argumento y un punto de su rectancia. ¿Sí? Sí, la verdad que el internet está malo. Hay alguien que dice no entiende nada, pero bueno, tendrán la clase grabada después, ¿no es cierto? Alguien la está grabando y la está pasando al grupo. Muy bien. Entonces, fíjense que para encontrar la resultante de un sistema de fuerza concurrente o no concurrente, ya sabemos, concurrente 2 incógnitas, no concurrente 3 incógnitas. ¿Qué pasaría, ¿no es cierto?, si en vez de tener fuerzas concurrentes, no concurrentes, tengo fuerzas paralelas? Veamos. Reducción, sistema de fuerzas paralelas. Y queremos tener la reducción, o sea, encontrar la reducción de fuerzas paralelas en forma analítica. Veamos. ¿Cuántas incógnitas tenemos en un sistema de fuerzas paralelas? Vamos a tener solamente 2 incógnitas. ¿Por qué 2 incógnitas? Lo vamos a ver. Entonces, fijémonos qué tenemos como dato. Tenemos 2 opciones. Mediante una ecuación de proyección respecto a un eje cualquiera y una ecuación de momento con respecto a un punto del plano. Sin embargo, al ser las fuerzas paralelas, ¿sí? Si yo tengo un sistema de fuerzas paralelas, ¿sí? Un sistema de fuerzas. ¿Qué son fuerzas paralelas? Son aquellas que tienen, ¿no es cierto?, su recta de acción, como dice, paralela. En uno o en otro sentido. Pero este es un sistema de fuerzas paralelas. Por lo tanto, la resultante
va a ser una fuerza paralela, ¿sí? La resultante será una fuerza paralela que tiene paralela, ¿no es cierto?, a la dirección de la fuerza. Por lo tanto, yo podré hacer coincidir, ¿no es cierto?, con el eje vertical, por ejemplo. Las fuerzas paralelas normalmente son verticales, normalmente, no necesariamente. Entonces yo voy a hacer una ecuación de proyección con respecto al eje Y. Pero además, ¿qué me va a dar eso? Si la sumatoria de proyección de la proyección de la fuerza con respecto al eje Y me va a dar un valor positivo o negativo. Quiere decir que o la resultante va a ser así, ¿no es cierto? O la resultante va a ser así. No tiene opción, ¿no es cierto? Positiva o negativa. Por lo tanto, el argumento de la resultante o va a ser, ¿no es cierto?, un argumento, un ángulo de la resultante que va a ser o 90 grados, ¿no es cierto?, 90 grados, o va a ser ¿cuánto? O 270. No hay más opción, ¿sí? Quiere decir que el argumento, sabiendo cuál es el RY, yo voy a saber si el RY es positivo o negativo. Y por lo tanto, con eso voy a saber el argumento. Por lo tanto, si nosotros vemos las ecuaciones, una ecuación de proyección con respecto al eje Y es igual a la suma de las proyecciones de todas las fuerzas con respecto al eje Y. Por lo tanto tengo RY. Y una ecuación de momento, porque aquí también, ¿no es cierto?, cuando yo haga la suma de las fuerzas, voy a tener RY. Pero RY, ¿no es cierto?, va a ser igual a R. ¿Sí? Va a ser igual a R. ¿Por qué? Porque estoy proyectando sobre el mismo eje. Entonces R va a ser igual a RY. Y va a ser positivo o negativa y por lo tanto voy a tener alfa sub R. Quiere decir que si yo planteo esta ecuación, RY igual a la R seno de alfa sub R, será igual a la suma de todo esto, un valor que será RY. En función de RY, acá, si RY es mayor que 0, ¿sí?, si RY es mayor que 0 es positivo, quiere decir que el ángulo de alfa sub R es 90. Y si RY es negativo, ¿no es cierto?, quiere decir que el ángulo alfa sub R es 270. Entonces ya tenemos ¿qué cosa? Tenemos la intensidad y tenemos el argumento del ángulo. ¿Qué nos falta? Nos falta también un punto de su recta acción. Yo no sé a estas fuerzas, ¿no es cierto?, estas tres fuerzas, esta resultante, yo no sé dónde está, ¿no es cierto? La resultante yo no sé dónde va a estar. Por lo tanto, también necesito saber, en función al par de coordenadas, a qué distancia estará la resultante. Supongamos, voy a hacer otra cosa. Voy a suponer que esta es la resultante. Quiero cambiarle el color. Formato. Lo que pasa es que he agrandado las letras porque como estoy con unos lentes, yo no veo mucho. Y el color, bueno, no importa. Línea sólida. No quiero que quede duda aquí. Supongamos que esta es la resultante de las fuerzas. Esta fuerza P1, P2 y P3. Aquí está la resultante. Quiere decir que con respecto a un eje de coordenadas, ¿sí?, a un eje de coordenadas, yo la voy a proyectar con respecto al eje vertical, que
sería paralela. Entonces su proyección de esta va a ser esta la resultante. Por lo tanto, se convierte que RY o que R es igual a R. Entonces decimos, si esta proyección, la RY, es positiva, quiere decir que su argumento, ¿no es cierto? Si es positiva, su ángulo va a ser 90 grados. Sin embargo, si es negativa la proyección, va a ser 270. Quiere decir que con la primera ecuación yo voy a conseguir, ¿qué cosa? Su intensidad, su dirección y su sentido. Pero no sé, nuevamente, no sé por dónde pasan estas resultantes. ¿Sí? La resultante yo no sé. Quiere decir que necesito conocer el X sub R. Necesito conocer el X sub R. Pero además, fijémonos en la ecuación. ¿Sí? R por el seno alfa sub R, X sub B, centro de momento con respecto al punto B. X sub R y Y sub R. Pero pregunto, si las fuerzas están así dispuestas, ¿cuánto vale para esta fuerza? ¿Cuánto vale su ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo para esta fuerza? Supóngase que esta fuerza. ¿Cuánto vale el argumento para esta fuerza? 90 grados. Sí, señor. 90 grados, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el argumento para esta fuerza, para esta otra fuerza? 270. ¿Cuánto? 270. 270. Pregunto, ¿cuánto vale en este caso? ¿Cuánto vale si esto del argumento es 90? ¿Cuánto vale el coseno de 90? ¿1? Socorro. 0. 0. Por favor. ¿Cuánto vale el coseno de 270? 0. 0. Quiere decir que me voy a ahorrar, ¿no es cierto? Me voy a ahorrar todo esto, porque el coseno de la resultante también va a ser 90 o 270, por lo tanto toda esta parte es 0, ¿no es cierto? Y también me voy a ahorrar, ¿no es cierto? Toda esta segunda parte, porque es coseno de alfa. ¿Qué quiere decir? Que me va a quedar la parte de la ecuación R por el seno de alfa sub R, que ya lo conozco. Crack, reemplazo aquí, seno de alfa sub R. Como esto de acá va a ser 0, y como esto de acá va a ser 0, ¿qué me va a quedar como incógnita? Esto aquí se va a hacer 0. Por lo tanto, R seno de alfa sub R ya lo conozco de la ecuación de arriba. ¿De acuerdo? El X sub B, a ver, voy a hacer una corrección aquí. Permítame. Voy a hacer el X sub B, que es un punto de concurrencia de la fuerza, ¿no es cierto? Lo voy a poner en negro. ¿Por qué? Porque es dato. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá a la izquierda, todo esto que está en azul, la segunda parte de lo que está en azul me va a hacer 0. Aquí voy a tener un número. Toda esta parte segunda aquí, ¿no es cierto?, se va a hacer 0. ¿Qué me queda como incógnita? X sub R. X sub R, y por lo tanto, muestro el gráfico de nuevo, ¿no es cierto? Por lo tanto, con la primera ecuación encuentro RY, que es igual a R. Si es positivo o negativo, saco el alfa sub R. Y con la segunda ecuación, voy a sacar, ¿qué cosa? X sub R. Listo. ¿Sí? Por ser las fuerzas paralelas. Y voy a tener, ¿no es cierto?, el
el valor de R, alfa sub R y X sub R de un sistema de fuerzas paralelas. Entonces, fíjense cómo todo el tema de las fuerzas, ¿no es cierto?, lo resolvemos con las ecuaciones fundamentales. Ese es el gran cambio que estoy haciendo este semestre. Mostrarles las ecuaciones fundamentales, que las entiendan bien y ver cómo se aplica a cada caso. Y van a ver que con esto por lo menos nos estamos ahorrando 15 días de clase. Pero no estamos ganando, si lo entendemos, estamos ganando muchísimo. No solamente para isostática, aquí para adelante. Ustedes van a estar en unas materias finales de estructura y van a estar hablando de paraboloides de revolución en 3 dimensiones y van a seguir planteando las ecuaciones fundamentales, ecuaciones de momento, ecuaciones de proyección. ¿Okay? Ahora, esto es fuerzas paralelas mediante dos ecuaciones, mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección, o puede ser, ¿no es cierto?, mediante dos ecuaciones de momento. Lo mismo, la ecuación fundamental, ecuación de momento y ecuación de momento, con respecto a un punto B y con respecto a un punto, no me gusta, aquí tengo algún B y C. Por lo tanto, aquí hay un problemita. Las dos ecuaciones, con respecto a un punto C. Aquí hay un error. Momento con respecto a un punto C. Esta es X sub B, X sub C, está bien. Y sub B, Y sub C está bien. Y sub B, Y sub C está bien. Y acá al final, Y sub B, Y sub C. De nuevo, ¿cuáles son las incógnitas? Nuevamente, como las segundas partes están con coseno, y si yo las hago verticales, las fuerzas paralelas, la segunda parte también son igual a 0. ¿Por qué? Porque el coseno 90 o el coseno 270 es igual a 0. Por lo tanto, se van a anular, ¿no es cierto?, las expresiones, y me va a quedar estas ecuaciones, ¿no es cierto?, me va a quedar RY, X sub R y X sub R. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque RY es lo mismo, ¿no es cierto? Si RY es positivo, si RY es negativa, me va a dar el ángulo. Entonces necesito dos incógnitas. ¿Sí? Perdón, tengo dos incógnitas y por lo tanto voy a tener, ¿no es cierto?, que plantear dos ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? La intensidad, ¿no es cierto?, y X sub R. Y ya la alfa sub R sale en función del signo de R. ¿Sí? En un sistema como este. Entonces el resultado, yo tengo como dato, ¿qué tengo como dato? P sub 1, P sub 2, P sub 3. P sub I en general, P sub N, hasta P sub N, N de fuerza. Fíjense que yo no necesito en este caso el X sub 1, el Y sub 1, porque me basta saber desde el eje cuánto es el X sub 1, cuánto es el X sub 2 y cuánto es el X en general, ¿no es cierto?, cuánto es el X sub I. No necesito el Y sub I. ¿Por qué? Pues las fuerzas son paralelas. Y como yo puedo dar para cada fuerza un punto cualquiera de su recta de acción como dato, digo que es 1 igual a tanto. Yo sé que son paralelas, no necesito el Y sub I. Y de esa manera voy a encontrar R, voy a encontrar el alfa sub R y voy a encontrar dirección, intensidad y sentido. ¿Qué hemos visto? Hemos visto la reducción. Si yo vuelvo a todo lo que es sistema de fuerzas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Dijimos que íbamos a estudiar fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes y fuerzas paralelas. Y a eso le íbamos a hacer
El tema de reducción, encontrar la resultante. El tema de descomposición, de más a menos. Reducción de más a menos, perdón. Descomposición de menos a más. Y el tema de equilibrio. ¿Qué es lo que les he mostrado? Les he mostrado fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes y fuerzas paralelas, cómo se resuelve la reducción mediante la aplicación de las ecuaciones fundamentales. Lo mismo vamos a hacer para la descomposición y lo mismo vamos a hacer para el equilibrio. Entonces, el objetivo era mostrarles cuál es la aplicación para encontrar analíticamente la reducción, ¿no es cierto?, en los tres sistemas de fuerza, concurrente, no concurrente y paralela, ¿no es cierto?, con la aplicación de las ecuaciones fundamentales. Por eso se lo voy a repetir 100 veces, las ecuaciones fundamentales. Y no es cuestión de aprendérselas en memoria. Es cuestión de entender. ¿De acuerdo? Ya con los ejercicios vamos a ir resolviendo el problema. ¿De acuerdo? Yo quiero por lo menos estas 2 o 3 clases que ustedes entiendan bien estos conceptos. Y van a ver que lo demás es aplicar formulitas. Más nada. Pero si no entienden el concepto, van a estar pensando 10 veces. ¿Sí? Voy a tratar de hacer un cuadro, resumen de esto, ¿sí? Vamos a ver si sale un cuadro, resumen. ¿Dónde estábamos? Las ecuaciones fundamentales. Ecuaciones de la ecuación. A ver, lo vamos a buscar. Fundamentales. Acá. ¿Sí? La ecuación es fundamental. Entonces, vamos a tratar de hacer un cuadro de todo esto que hemos dicho. ¿Sí? Vamos a hacer un espacio acá. Perdón, ya estamos sobre hora. Finalizaremos aquí la clase y repasen lo que hemos visto y lo continuamos la próxima clase, ¿de acuerdo?